No, hasta la clase del día de ayer estuvimos viendo toda la conjugación regular del futuro, ¿no? Por eso habíamos visto en pantalla, tenemos en pantalla algunos verbos regulares, pero vamos a hoy a ver, adentrarnos en la parte de lo que es la conjugación irregular, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo eso. Tenemos aquí las formas irregulares de las conjugaciones con varios verbos que se comportan de ese modo. Por ejemplo, el verbo essere, el verbo fare, el verbo stare, el verbo dare, ¿no? Y toda una lista de verbos de ejemplo que nos van un poco a servir para entender bien toda esta parte de la conjugación irregular. ¿Mm? Así que vamos a empezar leyendo un poco la parte del verbo essere. Sí. No sé si nos podría ayudar en este caso Víctor con la lectura. Sì, Prego. io sarò, tu sarai, lui, lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno. Mm. Io sarò, tu sarai, lui, lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno. Vamos a leer el verbo fare. Saida, por favor. Io farò, tu farai, lui lei farà, noi faremo, voi farete, Ujú. loro faranno. Bene. Io farò, tu farai, lui, lei farà, noi faremo, voi farete, loro faranno. Verbo stare, Josué. Josué, si no puede Josué, Mari Carmen. Sì, profe. Mm. Io starò, tu starai, lui, lei starà, noi staremo, voi starete, loro staranno. Ok. Io starò, tu starai, lui le stará, noi staremo, voi starete, loro staranno. Y vamos a leer la última aquí de ejemplo, el verbo dare. A ver, quisiera escuchar a Ana. Io darò, tu darai, lui lei darà, noi daremo, voi darete, loro daranno. Darán, ¿no? Daranno. Ujú. Bien. Aquí estos son ejemplos de conjugaciones irregulares. A ver, no todas son así, o sea, la gran mayoría se va a comportar de esta forma en cuestión de irregularidad, pero no todas. Por ejemplo, cuando tenemos también una parte de los verbos que pierden la E antes de la R, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el verbo andare, ¿no? No va a ser anderó, por ejemplo, si seguimos la regla de la regularidad, no que justamente allí recae la forma irregular, ¿no? En el hecho de que simplemente vamos a quitar la E de la conjugación regular y añadir solo ro, ¿no? Entonces, andare se va a conjugar con io andrò, tu andrai, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo este patrón de conjugación. Lo mismo con el verbo avere, y este es muy importante porque este se utiliza bastante. El verbo avere va a ser io avrò, tu avrai. Por ejemplo, tra 3 anni o tra 2 anni io avrò finito di studiare l'italiano, per ejemplo, ¿no? Entonces, tra, recuerden esta preposición tra, que uno de sus significados va a significar dentro de, ¿no? Y lo vamos a utilizar bastante en construcciones futuras, ¿no? Luego el verbo cadere es otro de estos verbos que son irregulares, ¿no? Io cadrò, tu cadrai, etcétera, etcétera. El verbo dovere, lo mismo. Io dovrò, tu dovrai. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Domani tu dovrai portare il cane dal veterinario. Mañana tendrás que llevar el perro al veterinario, por ejemplo. Tu dovrai, no es doverai, ¿no? Siguiendo la regla normal. Verbo potere también, ¿no? Io potrò, tu potrai, noi potremo, loro potranno, ¿ok? Verbo sapere, io saprò, tu saprai, ¿no? Por ejemplo, noi
sapremo la verità domani. Nosotros sabremos la verdad mañana, ¿no? Son acciones futuras, ¿no? En este caso, todos los verbos modales contemplan esta parte del futuro irregular. Verbo vedere, lo mismo, io vedrò, tu vedrai. Por ejemplo, este verbo vedere en el futuro se utiliza mucho también en expresiones coloquiales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere tranquilizar a alguien y queremos decirle, ¿no? Lo que en español utilizamos también el futuro y queremos decirle, no sé, verás que todo va a salir bien. ¿No? En italiano esto es vedrai che tutto andrà bene. O se los voy a escribir. Vedrai que andrà tutto bene también, cambiando un poco el verbo aquí, ¿no? De posición. O cuando alguien está, por ejemplo, indeciso o un poco inseguro o insegura de sus capacidades en cierto aspecto, ¿no? Por ejemplo, queremos decir con el verbo o con la construcción que ya habíamos visto cuando vimos los verbos pronominales, ¿no? También. Vedrai, ce la farai. Una construcción con dos futuros, ¿no? Quiere decir, ¿no? Ya vas a ver que vas a poder. Entonces, son todas estas construcciones que se utilizan y son muy, muy comunes en el idioma coloquial, en italiano, así que es interesante que las puedan entender desde ahora. ¿Ok? El verbo vivere también. Io vivrò, tu vivrai, etcétera, etcétera. Ahora, esto no es solamente, no recae aquí la irregularidad, sino también en otra tipología de verbo, en los cuales también van a perder la E delante de la R, pero esta R se va a duplicar. Por ejemplo, el caso del verbo rimanere, ¿no? Rimanere no es rimarò, ¿no? No es rimarò, sino va a ser rimarrò, con doble R. Io rimarrò, tu rimarrai, lui, lei rimarrà, noi rimarremo, voi rimarrete, loro rimarranno. ¿No? El verbo tener es lo mismo, ¿no? Io terrò, por ejemplo, por ejemplo, io terrò, no sé, no se me ocurre una frase con este verbo. Déjame pensar. Tener. Voy a escribir. Ok. Io terrò un colloquio di lavoro sabato, por ejemplo, ¿no? Tendré un colegio, tendré una entrevista de trabajo el sábado. Io terrò. Entonces, aquí también la conjugación es irregular porque vamos a ver duplicada la R. ¿Ok? Lo mismo con el verbo volere. Estos son verbos, a ver, el verbo volere, venire, vere, son verbos, como podrán entender, principales, ¿no? Que los encontramos siempre en la comunicación. De hecho, se vuelve bastante primordial que justamente sean estos los que se utilicen como ejemplo de las formas irregulares, para que ustedes puedan irlos viendo y asimilando ya como los encuentran aquí. Por ejemplo, io vorrò, tu vorrai, ¿no? Correspondiente al verbo volere. Luego venire, io verrò, tu verrai, lui lei verrà, noi verremo, voi verrete, loro verranno. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos decir, ellos vendrán a México el próximo año. Entonces diríamos, l'anno prossimo loro verranno in Messico. ¿Ok? Verranno sería la conjugación futura del verbo venire. Y luego otro verbo muy importante que tenemos aquí, que es el verbo bere. No, bere se conjuga io verrò, tu verrai, lui lei verrà, etcétera, etcétera. Yo les aconsejo hacer una captura a esta diapositiva y mandarla en el grupo de WhatsApp para que lo tengan. Avíseme. Listo, profe. Sí. Listo. Hey, Ari, bien. Vamos a continuar. Bien.
Entonces, a ver, esto como es irregular, como cada vez que hemos encontrado formas irregulares, pues no queda otra que memorizarla así, ¿no? No hay forma no hay forma de comprender bien la regla porque justamente no hay regla. Es una irregularidad y habría que simplemente tenerla en cuenta. Ahora, yo aquí tengo la siguiente diapositiva. Ok, la siguiente diapositiva en la cual tengo una pregunta que requiere una respuesta al futuro. Por ejemplo, ¿qué cosa farai quest'estate? ¿Mm? ¿Qué cosa farai quest'estate? ¿Cómo vamos a traducir esa pregunta en español? ¿Qué harás Mm, este verano? ¿Qué cosa harás este verano? A ver, ¿cómo podríamos responder? Aquí, por ejemplo, tengo ejemplos de otros grupos, ¿no? Quest'estate andrò al mare, ¿no? Quest'estate imparerò un'altra lingua, ¿no? Quest'estate andrò in spiaggia con la mia famiglia. Quest'estate vedrò il mio fidanzato. Quest'estate inizierò l'università e mi trasferirò in un'altra città. ¿No? Ejemplos de respuesta. Claramente no les voy a pedir que ya me digan todo en italiano, pero intentemos ver primero el verbo que quieren utilizar. Entonces, a ver, vamos a empezar con... Vamos a empezar con Tania, si es posible. Si no pueden utilizar su micro, pues en el chat no hay ningún problema. Respondan primero en español, ¿no? Y ya luego juntos lo vamos a ir haciendo en italiano. A no ser que ya sepan el verbo en italiano. ¿Lo digo en español? Ajá. Este verano saldré al bosque, no sé. Ok. Saldré al bosque, es un poquito más Oye. largo. Iré, ¿no? Sería mejor. Iré, ajá. Entonces, va a ver, voy a escribirlo primero en español. Este verano iré al bosque. ¿Cómo es el verbo ir en italiano? Andare. Andare. Perfecto. Andare irregular. ¿Cómo vamos a traducir esta frase al italiano? Andrò. Andò. Andrò. Andrò. Quest'estate. Bene. Andrò. Al bosco. Andrò. Déjame pensar, porque aquí siempre me da dificultad porque la preposición sería un poquito distinta. Ok, de hecho, la preposición que vamos a utilizar será nel bosco. Será nel. Porque si prestamos atención, ¿no? En este caso, no podemos decir in, tampoco podríamos decir al, ¿no? Porque eso sería una traducción un poquito muy influenciada de parte del español, de la preposición que utilizaríamos en español. En italiano sería nel, ¿no? Porque el bosque es un lugar en el cual nos vamos a adentrar, entonces en el bosque, ¿no? Quest'estate andrò nel bosco. ¿Ok? Sí, profe, ok. ¿Sí? A ver, Mari Carmen, ¿tú qué me respondes a esta pregunta? No sé por qué no se va. Ok. Quest'estate andrò agli Stati Uniti. Atenta que aquí la preposición no puede ser allí. Quest'estate Quest'estate andrò, el acento está en la O. andrò Ujú. allí. No, no puede ser allí. Recuerda país. In Stati Uniti. No. Ese es singular. Por eso, a los no es allí. No, no. Porque, no, o sea, es, pero no es en este caso, porque tenemos un país. Recuerda que la preposición a se utiliza con ciudades. Para los países utilizamos la preposición in.
Entonces, in, que luego la tenemos que combinar con la otra, ¿no? De yi. Ok, No sí, es. Ujú. es vero, sí, ya recuerdo. Ajá. Quest'estate ando in agli. ¿No? Concéntrate. Tenemos, a ver, para los países utilizamos la preposición in, ¿ok? Eso es todo. Pero Estados Unidos es un país que ya el nombre en italiano es plural, gli Stati Uniti. Entonces, ¿cómo es la preposición articulada de esto, de estos dos? Por eso me puse. ¿Negli? Negli, negli, exactamente. Negli. Ujú. Ok. Ahora sí. Por eso, Ay, profe. por eso te decía, no puede ser in, tampoco es a, porque a es con la ciudad, ¿no? Entonces sabemos que es in, pero no puede ir solo porque aquí está un país plural, ¿no? Con el nombre Es en verdad. plural. Entonces por eso habría simplemente que hacer la combinación, ¿no? De la preposición. Quest'estate andrò negli Stati Uniti. Ok. Negli. Mhm. Mhm. Saida, come rispondi a questa domanda? Quest'estate comincerò a cercare un lavoro. A cercare un lavoro. Ok, ¿por qué me lo marca así? Comincerà, cierto, sin la I, perdón. Quest'estate comincerò a cercare un lavoro. Mhm. Bene. Víctor, Quest'estate leggerò libri di psicologia. ok. Quest'estate leggerò libri di psicologia. Bene. Ajá. ¿Quién más le gustaría participar? Ana o Erika. Dayana, veamos primero Dayana. Quest'estate Está viagge- quest'estate. quest'estate Ujú, viaggerò ujú. in Cuba a visitare alla mia famiglia. En Cuba. Visitare. A ver, aquí atención, porque visitare tiene esta acepción extraña en italiano, no es la misma del español, ¿no? Los que visitan en italiano no son en cuestión de turismo o así para visitar a familiares, no, es más como los doctores. Ah, il dottore fa una visita a casa, no? Lo chiamo, non posso andare in ospedale, il dottore viene a casa mia e mi fa una visita médica. Mientras que si yo quiero ir a encontrar, a visitar, como lo entendemos en español, a al familiar o un país de turismo en forma turística, vamos a utilizar la construcción andare a trovare. Entonces quedaría quest'estate viaggerò in Cuba per andare a trovare i miei parenti. ¿Ok? Esa sería la forma más correcta. Muchas gracias. Ujú. Porque si no nos confundimos, porque en italiano visitar es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con otra situación. Ujú. Bien. Y solo atentos que estate, estate es femenina, no es una palabra femenina en italiano. Se escribe l'estate, pero en realidad pues es la estate. Entonces, por eso tenemos aquí el demostrativo con la edición, ¿no? Quest'estate. Bien. Ajá, no sé quién más iba a participar. Yo, profe, a ver. Adelante. Quest'estate viaggerò. Ujú. ¿Cómo puedo decir a Los Cabos? A Los Cabos. Mm. ¿Hay cabos? No, no, porque esta localidad, bueno, creo que el nombre oficial es Los Cabos, ¿no? ¿Incluye el artículo en español? Si no ¿Cómo, me perdón? equivoco. El nombre Sí. oficial incluye los, ¿no? Incluye el Ah, artículo. sí, Los Cabos. Ok, en ese caso no vamos a utilizar, por ejemplo, como lo que hicimos en los Estados Unidos, ¿no? No vamos a decir Neyi, porque ese es, Estados Unidos y ya. El nombre oficial en español es ese, no es los Estados Unidos. Entonces, en este caso, el nombre oficial de donde vas es Los Cabos, o sea, ya lo incluye. Y en este caso podrías decir solamente, pues, estate viaggerò in Los Cabos. Los Cabos. Ok.
Ujú, porque ya lo incluye como nombre, ¿no? Entonces habría que ver bien allí la parte. Ok, perfecto. Ok. Bien, ¿quién más? Ah, espera, ¿Los Cabos es una ciudad? Sí, ¿no? Sí, Ok, entonces o es una región. Baja California. Ah, entonces creo que la preposición va a ser a. Ok, en el caso que no sea país o una región muy grande, sería a. Ujú. Ok. Bien, vamos a ver, ¿quién más? Nicole, Paloma, ¿alguna de ustedes? Yo, Paloma, adelante. questa estate studierò cucina. Mm, Quiero cocina. Ok. ¿Te piace cucinare? ¿O tienes una carrera No, relacionada pero ahí? tengo que aprender. Ah. ¿Por qué? Yo ahí preguntándole, chismeando. Perché io voglio Ujú. andare in altro paese? Paese. Paese. Ujú. Ajá, paese. Ujú, Paese. paese. Ujú. Per studiare? Sì, Ah, vuoi fare uno scambio? sì. Ah, benissimo. E dove vuoi andare? Eh, non lo so, mi piace Cina. Ah, la China. Sì. Tienes que, cuando hablamos de países, vamos a poner el artículo, ¿vale? Ah, Mi sì, piace la sì. Cina, no? Mi piacerebbe andare in Cina. Ah, sì, sì. Ok. Mhm. Ah, molto interessante. E quindi dovresti anche studiare un po' di cinese a questo punto. Ajá. Bueno, es que ya estudio chino, ya estoy como certificada de los primeros niveles, pero no, o sea, No, sí ¿qué me quiero como ir a dices? perfeccionarlo. Ah, wow. No, no, no. Entonces te voy a contactar por privado. Sí. La que a ver, que a mí chino me gusta muchísimo. O sea, no que me guste mucho, o sea, de hecho yo ya hablo japonés, pero intenté estudiar por mi cuenta el chino, pero la cuestión de los tonos me mata. Es algo que no Ay, es que son 5. lo Bueno, sé. son 4 y un neutro, entonces es como pesado porque puedes insultar a la gente sin querer, si no lo Exactamente, por dices eso. bien. Eso es lo que yo trabajé con niños chinos en Italia y pues ellos venían, bueno, uno de ellos venía de una región que es Wenzhou, ¿no? Entonces no me acuerdo en qué parte del país estaba y pues ahí tienen otro dialecto en el cual contemplan más tonos aún, creo. Entonces era una locura, o sea, yo decía, no, no, pues que está imposible. Sí, No sí puedo. está complicado. Pero qué bueno, qué bonito. Ojalá espero que puedas ir allá, ¿no? Y si vas por allá, pues que la pases muy bien, que puedas practicar más. Sí, Se sí van a fui ya una sorprender. vez, pero quiero regresar. Mm. No, de ellos, los asiáticos tienden mucho como que a impresionarse bastante cuando alguien sabe muy bien sus idiomas o lo hablas de modo correcto, o utilizas estructuras coloquiales que de repente no están en los libros. Entonces, porque no es común, ¿no? Como son idiomas usualmente reconocidos como más muy difíciles, ¿no? Por la escritura y demás, de repente cuando uno va allá y le sale una frase bien hecha, todos se quedan, ¡oh, wow! Así como que ya empiezan a ponerte así muy, no sé si te ha pasado. No, pero tienden a ser muy apreciativos, ¿no? Cuando alguien habla muy bien sus idiomas. Así que espero que te vaya todo bien. Muchas gracias. Bien, ¿quién más quiere participar? ¿No? ¿Nadie más? De los que no pueden utilizar su micro, no sé si escribieron algo en el chat. No. Bien. Entonces, a ver. Sí, sí saben que lo que les dije para el día lunes, ¿no? Sí. Sí, ok, muchas gracias. Menos mal porque justo hoy día estuve diciéndoles a mi grupo de japonés y yo di por sentado que ya se los había dicho a todos, pero me dijeron, no, ¿qué va a pasar el lunes? Y yo así, ups. Entonces sí, a ver, para los que no se conectaron el viernes, ayer, perdón, el lunes yo no voy a poder realizar la clase, así que nos vamos a ver directamente el martes, ¿ok? Esa es la noticia. Ya luego vamos a recuperar, el martes decidimos cuándo recuperar, ¿no? La clase a la media hora, ¿de acuerdo? D'accordo. Ok. Ok. Grazie mille, scusate, disculpen es el inconveniente.
Entonces nada, ci vediamo martedì. Ok? Ci vediamo martedì. Ok, ci vediamo. Grazie mille. Ci vediamo. Que La vediamo. siguiente- Que tenga buen viaje, profe. Grazie Bye. mille. La siguiente Buen clase viaje. ya va a ser desde Italia, entonces así ya les voy a mostrarnos. No sé si qué tanto puedo mostrarles porque va a ser de noche, pero si puedo, a ver si es que algo les muestro, si es que puedo. Sali Valis. Ciao ciao Ok. ragazzi, buon fine Bye. settimana. Buon viaggio. Grazie Buon mille. viaggio. Ciao ciao.